Bueno, Andrés, hemos visto alguna declaración tuya respecto a Zona Feria. No creo que en general, por lo menos aquí en la región, ha habido posturas en contra, pero ¿qué mirada tenés vos al respecto? Bueno, que es una decisión claramente que tiene mucha connotación de inequitativa e injusta, porque cuando uno mira cómo se distribuye a lo largo y lo ancho del país el cuadro tarifario de los servicios públicos y fundamentalmente con lo que tiene que ver con el costo del gas, y cuando uno mira además no solo, digamos, los estudios que se han hecho climatológicos y de consumo promedio, sobre todo en el sector de invierno, Bahía Blanca está más cerca de lo que es la región patagónica que lo que es una región del centro mucho menos del norte del país. Con lo cual está claro que esta quita del beneficio de la zona fría evidentemente tiene más un matiz de índole fiscal, pero que además, reitero, este índole fiscal tampoco tiene una equidad suficiente porque el gobierno de alguna manera está generando estímulos a privilegios fiscales a sectores económicos muy concentrados, en el cual evidentemente va a contramano de esta decisión que se toma aquí, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba, pero en este caso yo hablo en nombre de Bahía Blanca y de esta región del sur de la provincia de Buenos Aires. Ujú. El tema motosierra, ¿no? Que acá lo charlábamos hace un rato, que si bien hay sectores que por ahí se aprovechaban o que tenían el beneficio sin merecerlo, el tema es la gente que realmente lo necesita, ¿no? Que es un poco lo que ha hecho el gobierno con todos los recortes, digo, meter a todos en la misma bolsa. A ver, el tema que aquí un poco medio que se mezcla, y de hecho yo he recibido alguna crítica al respecto, de un tema son los subsidios y otro tema es la zona fría. Yo creo que hay una Mm. equivocación de concepto, inclusive de personas que me llaman la atención porque han sido personas que han ocupado cargos en establecimientos educativos muy importantes en Bahía Blanca, ¿no? Y que además les aparece, yo lo que le digo, les aparece el sesgo anticá tardío porque en su momento no decían nada y estamos hablando 2008, 2010, 2012, 2015, y ahora les agarra un sesgo anticá tardío y ahí se mezclan todas las cuestiones, ¿no es cierto? A ver, una cosa es el régimen de subsidios y otra cosa es el régimen de zona fría. Hay que entender esto y significarlo. El régimen de zona fría es porque todo el mundo que vive en un lugar con diferencias climatológicas distintas, en los cuales calefaccionarse es mucho más caro que en otras zonas del país, tienen un tratamiento preferencial, independientemente de cuál sea su condición económica. Ok. Porque cuando vos vas a Tierra del Fuego, o vas a Chubut, o vas a Santa Cruz, cuando vos vas a cargar el tanque de nafta y tenés un beneficio impositivo, no te preguntan si sos rico o sos pobre. Vos lo tenés por vivir en un lugar que tiene una diversidad climatológica por encima del resto del país. Cuando vos vas y tenés un beneficio de reducción de la tarifa de gas y de luz, que hay que decirle otra cosa, no todos los cuadros tarifarios son idénticos en todo el país, que esa es otra diferencia, lo haces porque tenés una diferencia climatológica y porque además subsistir se te hace mucho más caro que en otro lugar del país. Para que tengas una idea, más o menos el promedio, consumo promedio en Bahía Blanca de gas de metros cúbicos, promedio, estamos hablando, son de 200 a 400 metros cúbicos. En General Pico, La Pampa, que tiene un beneficio superior a Bahía Blanca, el consumo promedio son 120, 130 metros cúbicos. Y en la capital federal son aproximadamente 60 a 80 o a 100 metros cúbicos por cada periodo invernal. Con lo cual, este es el primer concepto. El segundo concepto es el concepto del subsidio. El concepto del subsidio que está dado para las familias o las personas de bajos recursos que además tienen que consumir propio y que tienen que cumplir con varios requisitos, porque además de tener bajos ingresos te están diciendo no podés consumir mucho más de tantos metros cúbicos, porque si no pagás tarifa Sí. llena, con lo cual también ahí hay un tema a discutir. Lo cierto y concreto
que lo que se barre con esta decisión, o lo que se pretende barrer con esta decisión, es la diferenciación regional, no por ingresos. Y te están diciendo que en realidad la matriz de subsidios se va a mantener. Bueno, el subsidio para aquellos sectores que tengan un ingreso, digamos, no superior a 3 canastas básicas familiares, que tengan una sola propiedad y que tengan un consumo de determinados metros cúbicos, tiene hoy un beneficio. Lo que va a perder el beneficio de la zona fría. En ese sentido, nosotros lo que tenemos que ser claros es que todo este universo va a perder ese beneficio. En todo caso, podrá sostener algún beneficio de reducción por justamente ser algún tema más vulnerable. Pero acá está, mucha gente creo que o por desinformación o por mala intención está desinformando. Lo que estamos perdiendo es esa diferenciación regional por vivir en un lugar más frío y en un lugar donde se consume más gas que en el promedio de la Argentina. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. Vos sabés que yo creo lo mismo respecto a la desinformación principalmente. Siento que se ha hablado mucho de zona fría, o el concepto zona fría sonó esta semana prácticamente en todos los medios, en las redes sociales y demás, pero no termina de quedar claro, o por lo menos esa es la sensación que me da hablando con algunas personas, de cómo impacta la quita de la zona fría en la boleta principalmente. O sea, en números prácticos, ¿cuánto va a ser la diferencia? Ahí creo que está la principal confusión. Bueno, uno no tiene los datos precisos, pero uno puede hacer una estimación. En principio, en Bahía Blanca hay aproximadamente entre 70 y 75 mil personas, usuarios conectados a la red de gas. La quita de la zona fría implica una quita de entre un 30 a un 50% o un incremento de un 30 o un 50% de la tarifa. Después, ¿cómo va a impactar esto? Bueno, en aquellos hogares que puedan seguir sosteniendo el subsidio, va a impactar en forma menor. Aquellos que tenían que no están dentro de este beneficio, estamos hablando clase media baja, o sea, personas que por alguna razón no pueden ingresar a ese régimen de subsidios, el impacto va a ser entre el 30 y el 50%. Claro, por eso es un número alto, que creo que, vuelvo a insistir, creo que no está quedando tan claro, y por eso por ahí la gente, siento que más allá de que en los titulares y demás, no sé si existe la preocupación tan clara en la gente de decir, che, me puede llegar a aumentar hasta el 50% el gas, es un montón. Bueno, en algunos casos va a aumentar el 50%, eso ya es definitivo. Además, hay que pensar que también hay un régimen, o está previsto un régimen de incrementos, claro, además a esto. Es decir, vos vas a tener doble impacto, el impacto del incremento de la tarifa, el impacto del incremento o la pérdida de la calidad de zona fría. Que reitero, hay que distinguirlo, esto no es un subsidio, es un régimen diferenciado. El subsidio es otra cosa, el subsidio es hogares vulnerables que puedan y que reúnan las condiciones, ingresan y el Estado paga un subsidio a la empresa, que es distinto. Sí, ahora vos mencionabas recién clase media baja, que sabemos que por ahí es el sector que más poder adquisitivo ha perdido en este último tiempo. ¿No crees que ahí el Estado tendría que estar presente con un subsidio en este caso? Bueno, a ver, en lo que yo creo es que vos tenés que articular distintas políticas, pero está claro que el Estado, el Estado actual, el Estado nacional, no tiene esta vocación. Por eso reitero, a mí me da la impresión... Bueno, a ver, el municipal, yo tengo diferencias con el intendente, no en este tema exactamente, en otros temas, lo que digo es que el Estado municipal no está en condiciones económicas de solventar este tipo de cuestiones, y además no debería, porque la verdad que el Estado municipal, reitero, más allá de todas las diferencias que yo puedo tener con esta administración y con este modelo de gestión, que a mi juicio gasta mucho y mal en muchísimas áreas del municipio, pero la verdad es que si los estados municipales tienen que salir a afrontar, ¿no es cierto?, el abandono del Estado nacional, la realidad es que
las tasas que vos pagás para que te mantengan limpia la ciudad, para que haya asfalto, para que haya servicios, termina yéndose para otro lado. En este caso, la responsabilidad es ineludible del Estado Nacional. Pero reitero, yo me quedo con esta idea. Subsidiar es una política, pero esta política de zona fría no era una política de subsidio, era una política de tarifas compensadas, que es muy distinto. Y en este sentido, me parece que hay un error en el planteo del gobierno nacional. Además, la pregunta es, hay que hacer un poquito de historia, porque si no es difícil entender cómo se llegó a esto. En principio, ustedes recordarán o han escuchado, en algún momento en los años 90 se votó lo que fue la ley de zona patagónica. Ujú. La ley de zona patagónica, ¿qué estipulaba? Primero, tarifas de los servicios públicos más económicas, estipula valores en el caso del combustible mucho más baratos, es decir, subsidiados o sin los impuestos internos, bueno, pagaban los impuestos internos, y por otro lado, una bonificación a los salarios y las jubilaciones, ¿no es cierto?, en el orden de un 20-30% de acuerdo a la zona. ¿Y qué te ocurría? Vos, por ejemplo, vos estabas en esa zona, entraban aquellos que son considerados región patagónica. ¿Qué pasó? El gobierno de Menem en aquel momento necesitaba el voto de los pampeanos, incluyeron a toda la provincia de La Pampa como región patagónica, cuando claramente la provincia de La Pampa no es región patagónica. Podemos hablar solamente de Río Colorado, en todo caso, hacia el sur, pero vos tenías que el norte de la provincia de La Pampa, con todos los beneficios, ¿no es cierto?, o muchos de los beneficios que le daba esa condición que se le dio a Patagonia. Y después vos tenías esto, que vos, por ejemplo, te ibas al partido de Villarino, al partido de Villarino, y resulta que cruzando el río Colorado, en la localidad de Pradere, vos tenés salarios más altos, tenés las tarifas más baratas, tenés el combustible más barato, pero cruzabas el río Colorado, hacías 15 kilómetros, entrabas a Pedro Luro y resulta que vos ese beneficio no lo tenías cuando vos tenés la misma condición climatológica. Y cuando vos te vas extendiendo hacia el norte, es decir, vas subiendo por el partido Villarino, partido Bahía Blanca, sudoeste de la provincia de Buenos Aires, toda esta región, no digo la sexta, pero mínimamente la región del sudoeste, bueno, probablemente vos no tengas las mismas condiciones climatológicas y de adversidad que las del sur, pero sí tenés algunas de ellas. Una de ellas es justamente el consumo de gas. Vos tenés mayor consumo de gas, menor que a los del sur de la Argentina, pero mucho mayor a cuando vos te vas para el norte, con lo cual justamente lo que buscaba esto era el equilibrio en ese razonamiento. Ahora resulta que muchos sectores que están con sectores más cálidos que los de Bahía Blanca van a conocer de beneficios y esta región lo pierde. ¿Crees que va a salir esto? ¿Habrá alguna manera de frenar o de volver atrás con el proyecto original? ¿Cómo lo ves? Lo veo muy difícil porque yo veo muy difícil en tanto y en cuanto el Senado tiene mayor peso las provincias del norte, por una cuestión numérica, y porque además me parece que los aliados o muchas provincias, muchos gobernadores aprovechan para sacar alguna ventaja para su provincia, llevando alguna obra. Yo no los critico, porque en definitiva ellos hacen lo que entienden que es mejor para ellos. Pero la realidad es que lo que es difícil de entender es que haya representantes de nuestra región que no estén defendiendo los intereses como corresponde. Tal cual, está bien. Bien, Andrés, gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes, que les vaya muy bien.